estimados estrategas y observadores del compulsivo escenario chileno. Al comunismo en Chile no lo vencieron los libros de historia, lo hundió la brutalidad de la realidad. Entre 2019 y 2025, los chilenos no necesitaron leer a ningún teórico para repudiar el socialismo del siglo XXI. Le bastó con sufrir en carne propia lo que pasa cuando la izquierda deja de marchar y se instala a gobernar. No fue un capricho ideológico, fue un acto de supervivencia, fue pura racionalidad. Octubre de 2019. La excusa fue el alza del pasaje del metro. El resultado, la barbarie, estaciones incendiadas, ciudades sitiadas y una violencia demencial, justificada por sus propios protagonistas como un acto de justicia social. Hablaban de dignidad, pero lo que ejecutaban era la demolición del Estado de Derecho. La izquierda, esa misma que hoy se raja las vestiduras hablando de democracia, no solo validó el caos, lo celebró, lo usó como coartada y lo capitalizó políticamente. Así se cocinó el mal llamado Acuerdo por la Paz, una firma miserable con Santiago ardiendo de fondo. El objetivo no era la paz, era una rendición. O se entregaba el país a la agenda refundacional de la izquierda, o la violencia terrorista continuaría. Fue un chantaje en toda regla. En octubre de 2020, en plena pandemia, se votó. Un 78% marcó apruebo. ¿Fue una explosión de fe progresista? La realidad demuestra que no. Para millones de chilenos, la única salida que les dejaron ante la amenaza explícita de que, si no se aprobaba la vía constituyente, la insurrección volvería a quemarlo todo. El mensaje mafioso era claro: o nos dan una nueva constitución o le seguimos quemando el país. Una parte gigantesca del electorado no votó por una utopía, votó para que la hemorragia se detuviera. Fue una válvula de escape impuesta por el miedo, no un mandato para una revolución marxista. 2 años después, con el contexto del delirio constituyente en la mano, Chile le dio un portazo en la cara al octubrismo. La propuesta era un manifiesto ideológico bananero, un Estado plurinacional que balcanizaba la nación, privilegios absurdos para colectivos identitarios, la aniquilación del Senado y un ataque directo al derecho a la propiedad privada. El veredicto del pueblo fue demoledor, 62% de rechazo. Un año más tarde, en 2023, una segunda propuesta, esta vez de un consejo de mayoría de derecha, también fue rechazada por un 55,7%. ¿Cuál fue el mensaje? Chile no quiere experimentos refundacionales. Chile exige orden, estabilidad y respeto a sus instituciones. No está dispuesto a cambiar un país con problemas por un país inviable. Y aquí viene la clave de todo. El gobierno de Boric asumió en marzo de 2022 con la soberbia de un cambio generacional que lo iba a cambiar todo. Un nuevo Chile. ¿Y qué entregó? El Chile del miedo. El país fue entregado al narco y al terrorismo, con la percepción de inseguridad en récords históricos, la economía estancada y un desorden administrativo total. Pero Boric no gobernó solo. El Partido Comunista no fue un invitado de piedra. Fue el motor ideólogo de la debacle. Ocupó ministerios centrales como Trabajo con Janet Jara y la vocería de gobierno con Camila Vallejo. ¿El resultado? El avance de la agenda woke, un discurso de odio contra el sector privado y una complicidad vomitiva con la violencia. La ciudadanía vio su cobardía frente al terrorismo en el sur y sus intentos de romantizar la destrucción del estallido. La gente lo vio, lo vivió y lo padeció. La izquierda miente cuando dice que el anticomunismo es un fantasma de la Guerra Fría. Es una trampa argumental para ingenuos. En el Chile de hoy, el rechazo visceral al comunismo no nace de un libro viejo, sino de la memoria fresca. Es la reacción directa a la violencia del 2019, al fraude constitucional y al desgobierno criminal de la administración de Boric. El comunismo demostró ser una doctrina de doble cara. Cuando está en la oposición es la Molotov de la calle, y cuando llega al poder es el zángano que parasita al Estado. El pueblo no necesita más teorías. La experiencia fue la elección más brutal. Y hoy esa mayoría que no sale a quemar las calles simplemente va a la urna y vota en contra de quienes prometieron el paraíso y solo trajeron desorden, miedo y miseria. Y ahora, en 2025, el Partido Comunista nos presenta su caballo de Troya, Janet Jara, la ex ministra, con un falso perfil técnico y una careta de moderación. Hoy habla de diálogo. ¡Qué cinismo! Su prontuario es ser parte del peor gobierno de la historia reciente de Chile. Y su partido jamás, óigase bien, jamás ha renegado de su doble estándar. Democracia de día, lumpen de noche.
Fue el propio secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien en 2023 lo confesó. Los avances se logran por la vía del derecho o por la vía de los hechos. Y esto no es poesía, es la confesión explícita de una doctrina que desprecia la ley y que usará la fuerza para imponerse cuando pueda. Mientras el Partido Comunista no renuncie a la violencia como arma política, su proyecto es una amenaza existencial para la libertad, sin importar el rostro amable que pongan de fachada. Chile no gira a la derecha por capricho ideológico. Chile huye, despavorido y con toda la razón, del caos, de la violencia y de la incompetencia zurda. Lo que se vivió entre 2019 y 2025 fue un experimento totalitario, que tuvo todas las chances institucionales del mundo y en los ojos de una mayoría aplastante las usó para destruir. El saldo es un país herido, pero más sabio. Un país que aprendió a sangre y fuego que el orden no es represión, que la libertad necesita reglas firmes y que las ideas progresistas tienen consecuencias brutalmente concretas en el mundo real. No es un miedo irracional, es memoria. No es nostalgia, es responsabilidad histórica. El comunismo en Chile no fracasó en los libros de historia. Fracasó en la moneda, fracasó en la Araucanía convertida en una zona de guerra, fracasó en las calles saqueadas, fracasó en la inflación que se comió tu sueldo y en la inversión que huyó del país. Y la respuesta del pueblo no fue más violencia, será el voto. Porque al final del día, el chileno entendió que la única revolución que vale la pena es la del sentido común. ¿Qué fue lo que te hizo abrir los ojos a ti y dar la batalla cultural? Deja tus comentarios, activa la campana y suscríbete a las claves del poder.